Corría el año 1880 y una jovencita llamada Anne Sullivan había contraído una enfermedad llamada tracoma, la cual deterioró su vista mientras ella pasaba su niñez en un hogar de huérfanos. Estuvo en la escuela de ciegos en Boston. En ese tiempo se le hicieron operaciones y su vista mejoró. Llegó a ser una estudiante ejemplar, graduándose con honores. Para ayudar a otros niños, Anne aprendió el alfabeto manual, se trasladó a Alabama y conoció a su nueva alumna, Helen, que era ciega, sorda y por ende muda. Empezó inmediatamente a trabajar con ella, enseñándole a leer, escribir y hablar. Anne hacía que Helen tocara las cosas y entonces deletreaba lo que el objeto era en la mano de Helen, y así aprendió a leer. Para que aprendiera a escribir, le consiguió un tablero especialmente diseñado. Para enseñarle a hablar, ponía la mano de Helen en su cuello para que pudiera sentir las vibraciones creadas al pasar los sonidos por su garganta. Helen se graduó en la universidad y fue la disertante más brillante que se haya conocido. Anne Sullivan y Helen Keller son dos ejemplos en lo que la tenacidad y el amor hacen posible lo imposible, porque aprender a leer y escribir son las puertas que se abren para conocer el mundo. Y quien hoy nos abre las puertas para conocer el mundo a través de la lectura y la escritura es la profesora, escritora Estela Maris Gamba. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Siempre tomo a Anne Sullivan y a Helen Keller, porque verdaderamente, 1880, se creía que un niño que no oía, que no veía y que no podía hablar era un idiota. Se lo confinaba. Pero hubo una maestra que dijo: yo puedo. Había estudiado. Y esa nena insoportable ante la carencia de todo, aprendió. Ellas pudieron y son un ejemplo universal. Y yo les voy a contar otro cuento. Hace mucho tiempo, una niña soñaba con leer. Tan es así que se acostaba con su abuelita y le decía: abuela, contame un cuento. Pero la abuela, una inmigrante italiana, era analfabeta, no sabía leer. Entonces podía recordar solamente algunas canciones de su madre italiana, en esa oralidad que llegaba a ella, ni siquiera con el idioma italiano, sino con algún dialecto bastante transformado, pero que la nieta lo oía y la creatividad de su cerebro volaba, vaya a saber por qué cosas. Pero un día la nieta fue a la escuela y aprendió a leer. Y aquí se dio la diferencia. La niña le contaba cuentos a la abuela. Y esa abuela tal vez revivió una niñez que no tuvo, niñez de cuentos. Y ella quiso ir a la escuela primaria y terminarla. Tan es así que ya se creía una maestra y ponía en el lavadero de su casa a sus pobres hermanitos, esos que tenían 4 y que tenían 2, y les decía: por favor repitan, porque claro, era un método, ustedes se acuerdan, método de palabra generadora. Tienen que decir mamá, repitan, mamá, y lloraban. Y yo creo que esa niña, después de tantos años, se siente culpable que sus hermanos no hubieran querido seguir estudiando. Era una escolástica. Bueno, ¿qué va a hacer? No obstante, esa niña siguió estudiando. Terminó el secundario porque ella quería ser maestra.
porque quería transmitir esto de la lectoescritura. Quería que todos aprendieran a leer y a escribir. Era tan maravilloso, porque después esa niña supo que aquellos que no saben leer y escribir no pueden tampoco crear. Ella se había dado cuenta que enseñar a leer y escribir es enseñar a pensar, enseñar a crear. Cursaba segundo año cuando, claro, en aquella época no se conocía lo que era el ataque de pánico y entonces el médico dijo, uy, debe tener algún problema de tipo psicológico, señora, más vale esa niña, no la haga estudiar. Pero la niña dijo, no, de ninguna manera. Yo quiero terminar siendo maestra para enseñar a leer y escribir. Y lo logró, de la mano de su madre que la acompañaba. Y no quedó ahí. Siguió en la universidad, se recibió de profesora en lengua y literatura y todo fue para los niños. Su objetivo fue que los niños aprendan a leer y escribir, que no haya niños analfabetos, que los chicos aprendan a crear. Aprendan a través de los libros que hay un mundo desconocido, ese mundo donde ellos pueden llegar. Porque como dijera Borges, el hombre ha creado cosas como extensión de su cuerpo. Creó el telescopio como una extensión de su ojo. Creó una pala como una extensión de su brazo. Pero creó algo mucho más maravilloso. Y que es el libro, que es la extensión de nuestra memoria. Si no se escribiera, todo hoy se perdería. Hoy, que vivimos en un mundo de la tecnología, ¿qué sería si no pudiéramos leer? Si no pudiéramos avanzar, si no pudiéramos tener en nuestras manos esa herramienta tan maravillosa que es el saber leer y escribir. Esa niña siguió, por supuesto, tenía sus horas y trabajó en todos los estamentos de la educación, escuela primaria, escuela secundaria, instituto de formación docente, donde enseñaba nada menos que alfabetización. Cómo los niños aprenden a leer y escribir. Todo esto yo creo que fue para mi abuela. Pero no solamente tenemos que ver ella que no pudo, pero sí quería. Ella quería, pero no pudo. Hoy pueden. Cuando me dicen no puedo, no lo entiendo, chicas. No entiendo a quienes dicen no puedo. Hoy tienen todo a mano. Es solamente proponérselo. Es llevar a un posible paso más allá y con un objetivo. Ese objetivo es yo puedo, pero también los que me siguen. Si yo, después que me he jubilado, me puse a escribir para niños y mis libros hoy recorren las escuelas y puedo hacer felices a ellos a través de la lectura, creo que he logrado el mejor de los objetivos. Mi nieta, que hoy no pudo estar aquí, con 9 años ya publicó su primer libro y en primer grado, segundo y tercero, obtuvo el primer premio a nivel nacional en la Academia Nacional de Ciencias con sus pequeños relatos.
Esto es poder. Es poder porque transmito. En ese poder transmitir, les digo a todas estas reinas pueden, pero hay detrás la lectoescritura. Hay detrás el poder buscar herramientas. Y entonces está en esto, en que se les ha dado la posibilidad de que aprendieran a leer y escribir. Entonces, todos pueden. Y a partir de ahora, cada vez que puedan, si tienen un hijo, si tienen un nieto, más allá de un chiche, regalen un libro. Es lo que le están dando un futuro, porque es lo único que modifica la escritura y la oralidad es la lectura, no hay otra cosa. Muchísimas gracias y adelante, por favor.